Hola, mis amados hermanos y amigos, ¿qué tal? Dios nos bendiga en esta tarde. Estamos contentos, ¿cierto? Agradecidos de Dios, ¿cierto? Primero que nada. Y creemos que este momento, ¿cierto? De regocijo, este momento de alegría, de contentamiento, será de gran bendición para nuestras vidas. Le damos, ¿cierto?, como en muchas ocasiones, la más cordial bienvenida a este servicio en línea, ¿cierto? Un servicio virtual. Les saludamos desde acá, desde la región de Valparaíso, desde la ciudad de Quilpué, la ciudad del sol. Dios les bendiga a los hermanos que en esta hora, ¿cierto?, van a ser parte de esta bendición. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, también por darnos la posibilidad en este día de compartir su palabra, ¿cierto? La palabra del Señor tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada, independiente las situaciones, las circunstancias de la vida. Estamos, ¿cierto?, digamos, motivados, ¿cierto?, predicando esta palabra de esperanza. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Agradecemos, ¿cierto?, a todos los hermanos y amigos que nos han apoyado, ¿cierto?, en estas transmisiones, compartiendo estos enlaces. Estamos agradecidos del Señor porque la verdad que hemos llegado a muchas personas y ese es el propósito, ¿cierto? Aquí lo que buscamos, ¿cierto? El propósito principal es de que las personas puedan ser bendecidas, así que hemos tenido muy buena acogida, ¿cierto? Hemos tenido muy buena recepción de todos estos mensajes, estas transmisiones, tomando en cuenta que detrás de todo esto hay una preparación, ¿cierto? Hay un clamor, hay una búsqueda continua delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que esta palabra corra y sea glorificada, ¿cierto? Y como dice la palabra del Señor, que pueda ir a toda criatura, porque eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Que la palabra llegue a toda criatura. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, ¿cierto? Vamos a lo que realmente en esta tarde nos convoca, ¿cierto? Ir a la eterna y poderosa palabra del Señor. Yo quiero que en esta tarde, usted que se ha conectado, usted que se va a conectar en un momento más, usted que a lo mejor le va a llegar este video, ¿cierto?, y lo va a poder ver, yo quiero que usted pueda expectar algo de Dios. Hoy por hoy el pueblo, la iglesia de Jesucristo ha bajado la expectativa, ¿cierto? Cuando digo expectar algo de Dios, es de poder pensar que Dios tiene en cada servicio, ¿cierto?, en cada palabra, Dios tiene algo para nosotros. Necesitamos vivir expectantes, necesitamos vivir atentos, necesitamos vivir apercibidos. La Biblia dice: velad y orad, ¿cierto?, para que no entréis en tentación. Usted y yo oramos de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros apercibimos. Si usted y yo no apercibimos nada, no vamos a tener de qué orar, ¿cierto? No vamos a tener por qué orar. Entonces muchas personas dicen: ¿por qué oro? No sé por qué orar. Claro, porque no están expectando, no están viendo en el espíritu, no están viendo, ¿cierto?, realmente el mundo espiritual, ¿cierto? Necesitamos tener conciencia que también hay un mundo espiritual, no solamente lo natural, ¿cierto? Usted y yo tenemos una condición espiritual. Usted y yo fuimos creados por el Padre en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿cierto? Entonces hay una condición espiritual. Y de acuerdo a esa condición espiritual, en esta tarde, ¿cierto?, estamos reunidos en este lugar. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué glorioso poder estar desde acá, desde nuestro hogar, compartiendo esta palabra. Bueno, vamos a ir, ¿cierto?, a lo que, como decía, a lo que nos convoca. Vamos a ir a la eterna y poderosa palabra del Señor, una palabra que el Señor puso en mi corazón hace unos días atrás. Quiero hablar acerca, ¿cierto?, de la venida de Jesús. Se ha hablado, ¿cierto?, mucho de la venida, que Cristo viene, y en palabras simples, lo que nosotros hemos hecho como iglesia, hemos cometido un error, ¿cierto? Un error que a lo mejor en algún momento nos puede pasar la cuenta. Y usted dirá: ¿a qué se está refiriendo? Me refiero a que nosotros como cristianos, nosotros que tenemos conciencia de Dios,
Nosotros que sabemos que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero, ¿cierto? Nosotros que hemos recibido la salvación por la gracia, por la misericordia de Dios, porque la salvación es un regalo, es una dádiva, ¿cierto? Nosotros que somos realmente hijos de Dios, hemos tomado esto, ¿cierto? Y no hemos familiarizado con la venida de Jesús. Usted dirá, ¿a qué se está refiriendo con familiarizarse? La palabra familiarizarse significa habituarse, acostumbrarse, amoldarse, adaptarse. Eso significa familiarizarse. Entonces nosotros no hemos familiarizado con las cosas de Dios. No hemos familiarizado con la venida de Cristo. No hemos habituado, ¿cierto? Hemos hecho de la venida de Cristo algo común. Y déjeme decirle, mi amado, que la venida de Cristo no es algo común. La venida de Cristo está agendada para un día y para una hora. Bendito sea el Señor. Quiero ir a la eterna y poderosa palabra del Señor en esta ocasión, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el verso 36 al 39. Evangelio según San Mateo, vuelvo a repetir, capítulo 24, del verso 36 al verso 39. Mire lo que dice la eterna y poderosa palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, rendimos toda adoración. Presentamos, Señor, todo reconocimiento, todo atributo, Dios mío, delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que tú eres Alfa, que tú eres Omega, que tú eres principio, el fin, que tú eres el primero, el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, tu palabra dice que el que se acerca a ti, créale que le hay y que tú, Señor, eres galardonador de los que te buscan. Señor, te damos gracias en este día porque pudimos cumplir, Señor, lo que dice tu palabra y de predicar mi evangelio a toda criatura. Gracias por estos momentos, gracias por estos tiempos maravillosos, gracias por esta instancia que tenemos, gracias por el medio que Dios mío nos has dado en estos tiempos para poder pregonar, para poder extender el Evangelio de Jesucristo. Sé que tu palabra no está atrapada, sé que tu palabra, Dios mío, no está, Dios eterno, estancada. Esta palabra sigue haciendo vida en los corazones. Agradecemos por todas esas cientos de personas que hemos alcanzado esta semana, Señor, a través de las redes sociales. La gloria y la honra sea para ti, Jesús. Gracias, Señor. Glorifícate en esta hora por esta palabra. Toca cada vida, toca cada hogar, cada familia, Señor, que esta palabra puede impactar sus vidas. Señor, estamos expectantes lo que tú quieres ministrarnos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Y le damos la cordial bienvenida a tu Espíritu Santo, que sea el protagonista principal dentro de esta reunión. Cedemos nuestro lugar, hacemos un lado nuestra agenda, hacemos un lado, Señor, nuestros deseos, nuestros propósitos, y dejamos que tu Espíritu nos ministre conforme sea tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Gracias a los hermanos, ¿cierto?, que se están sumando a la transmisión. Comparta el video, hermano. Ayúdenos a predicar el Evangelio. Si usted supiera cuánta gente ha sido bendecida a través de todas estas transmisiones, estamos contentos, estamos agradecidos del Señor, ¿cierto? Porque esta semana ha sido una semana de victoria, ha sido una semana maravillosa de parte del Señor. Cada día, cada instante que estamos en la presencia del Señor es solamente para descansar, es solamente para disfrutar, es solamente para deleitarnos. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Así que ¿cómo no vamos a estar contentos, hermano? Hay plenitud de gozo. Que Dios le bendiga en esta hora. Dios le guarde. Quiero un poco, ¿cierto?, hablar de la venida de Jesús. Y podamos tomar un poco el pulso, ¿cierto?, de lo que aquí Jesús dijo. Evangelio según San Mateo, para los hermanos que se van sumando a la transmisión. Inicialmente, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 36 al 39. Una palabra clave para los últimos tiempos. Yo no estoy diciendo que le voy a dar el día ni la hora. Si algún predicador anda por ahí dando el día y la hora, quiero decirle derechamente que eso no es de Dios. Quiero decirle derechamente que eso no es bíblico. Lo que sí nosotros podemos sacar alguna conclusión y podemos ver, ¿cierto?, en qué fase nos encontramos, en qué situación estamos en los últimos tiempos. Y aquí vamos a tomar un poco el pulso, ¿cierto?, de lo que Jesús dijo. Cuando dice aquí en el verso 36, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 36, que son versos claves, dice, pero del día, escúchenme bien, y la hora nadie sabe. Así que si anda algún predicador por ahí, tomando calculadora en mano y sacando conclusiones y hablando de un día y de la hora, derechamente eso no es de Dios. Bendito sea el Señor. Aquí Jesús fue explícito y dice, pero del día y la hora nadie sabe. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que sabe el día y la hora? Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente Dios. Algunos discrepan, ¿cierto?, por lo que yo he indagado, estudiado y he buscado un poco algunas opiniones referentes a esto. Algunos indagan y discrepan. Unos dicen que cuando Jesús se refiere a este versículo que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, los ángeles, algunos dicen que Jesús como humano, ¿cierto?, en condición de hombre, él no sabía. Algunos dicen eso. Pero él como el Hijo de Dios sí lo sabía. Algunos dicen que en condición de hombre él no desconocía. Yo no voy a entrar, ¿cierto?, en polémicas. No me corresponde, porque algunas personas están buscando, ¿cierto?, que va a pasar esto otro, va a ser así, va a ser así. No, aquí, hermano, derechamente lo más importante, que usted no estudie a Dios. No estudie a Dios usted. Usted estudie las Escrituras y el Espíritu Santo le va a revelar, le va a dar claridad. Aquí lo importante y lo relevante es que usted y yo nos vayamos con Jesús. Lo que vaya a ocurrir después del rapto, después de que Jesús levanta su iglesia, eso a usted y a mí no nos compete. No estoy diciendo que usted y yo no tengamos un conocimiento de lo que va a pasar después de la venida de Cristo. Podamos tener un conocimiento, pero no es para que usted y yo lo prediquemos, porque usted y yo no nos vamos, usted y yo nos vamos en el rapto, usted y yo nos vamos cuando Cristo venga por la iglesia. Ese tiene que ser tu objetivo principal. Ese tiene que ser la única oportunidad para tu vida. Bueno, volvamos a lo que estábamos hablando, me salió un poco. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Y aquí hay una introducción, hermano. Y aquí hay una palabra, ¿cierto?, tan relevante. Para mí es relevante y espero que también para usted. Dice el verso 38,
o 37, dice más, mire, más como en los días de Noé, ahí donde quiero que podamos un poco tomar el pulso, ¿cierto? ¿Cuál era la condición? ¿Por qué Jesús comparó los días de Noé? ¿Por qué comparó las generaciones de Noé con el tiempo final? Cuando hablo del tiempo final estoy hablando de la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia. A eso me estoy refiriendo. ¿Por qué aquí Jesús comparó el tiempo de Noé? Dice, más como los días de Noé antes del diluvio. Si usted ha leído el libro de Génesis, ¿cierto? Desde el capítulo 6 en adelante, usted se va a dar cuenta que esos capítulos no detallan realmente, sí detallan en algunas cosas, pero no están específicamente cuál era la condición, cuál era la actitud que había en los hombres del mundo antiguo. Sí vamos a encontrar que hubo un factor el cual, cierto, potenció el juicio de Dios sobre la tierra y fue realmente el pecado que había en el corazón de los hombres. Entonces vamos a tomar un poco el pulso, ¿cierto? Por la palabra de Dios a la luz de la Biblia. Vamos a tomar el pulso del tiempo de Noé y vamos a tomar el pulso del tiempo actual. Es decir, vamos a ver la condición en la que estaba el mundo antiguo y de la que está el mundo actual. Bendito sea el Señor. Y para ello, ¿cierto? Nos vamos a ir a Génesis. Génesis, ¿cierto? Capítulo 6. Un verso clave, ¿cierto? El verso 5, ¿cierto? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Esta era un poco la condición del mundo antiguo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad, mis amados hermanos y amigos, siempre ha existido. Cuando hablo siempre desde el tiempo de la transgresión de Adán y Eva en el huerto del Edén, desde la condición adámica en adelante, siempre ha existido la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahí podemos ver un poco el perfil, ¿cierto? Podemos ver el formato del mundo antiguo. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad siempre, como decía, desde el tiempo adámico en adelante ha existido. Se ha desatado la maldad de una manera a niveles, ¿cierto? A niveles muy altos. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Sigamos leyendo. Y que todo designio, la palabra designio significa deseo. Y que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón estaba inclinado. Así es el corazón que no tiene a Cristo. El corazón que no tiene a Cristo no tiene una dirección, no tiene un gobierno, no tiene nada que lo controle. Por ende, el corazón está inclinado al mal. Hay una pendiente del corazón impulsado hacia el mal. Entonces, la condición del mundo antiguo antes del diluvio era de que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Bendito sea el Señor. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el verso 6, se arrepintió de Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bendito sea nuestro Dios. Aquí nos podemos dar cuenta un poco, ¿cierto? Para que podamos ir entendiendo lo que acabamos de leer inicialmente, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la condición del mundo antiguo era esa, que la maldad se había, como se dice, disparado a niveles, cierto, intolerables delante de Dios. Había un pecado vertical. Usted dirá, ¿a qué se está refiriendo? Hay un pecado que es un pecado vertical y hay un pecado que es horizontal. No estoy diciendo que el vertical es diferente al horizontal. No, pero hay un pecado que va directo hacia Dios. Hay un pecado que está llegando delante de la presencia de Dios y está llegando como olor desagradable.
Hay un pecado que el hombre comete hacia las personas, ¿cierto? Pero igual está cometiéndola hacia Dios. No lo está haciendo en forma directa, sino indirecta. Pero hay un pecado que es vertical, que va directo hacia Dios. Entonces aquí este pecado se manifestó y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo deseo del pensamiento de ellos iba de continuo solamente al mal. Y dice, se arrepintió de Jehová haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y tomó una drástica determinación. Y dijo, raeré. ¿Sabe lo que significa la palabra raer? Raeré significa voy a arrancar. Dice, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Desde los hombres hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Noé era diferente. Aquí nos muestra la Biblia que tú y yo, en medio de un mundo colapsado, en medio de un mundo corrompido, en medio de una sociedad pervertida, usted y yo podemos mantener una compostura en Dios. Usted y yo podemos vivir en santidad. Usted y yo podemos vivir haciendo la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, como decía inicialmente, nos hemos familiarizado con la venida de Cristo. Lo hemos escuchado tantas veces predicar, enseñar, que ya nosotros lo sabemos, pero lo sabemos, ¿sabe dónde? En la mente y no en el corazón, porque si usted y yo lo supiéramos en el corazón, tuviésemos la revelación de la venida de Cristo, no estuviésemos en la condición que estamos en estos tiempos. No estuviésemos viviendo como vivimos. Bendito sea el Señor. La Biblia dice también en una parte que por haberse multiplicado la maldad, porque la maldad se ha incrementado y se seguirá incrementando, y esto no lo va a parar nadie, esto no lo va a frenar nadie, no habrá leyes, no habrá gobierno, no habrá nada que podrá detener la maldad que está alojada. ¿Sabe dónde está hospedada? La maldad está en el corazón. La maldad no está en el barrio, la maldad no está en la ciudad, no está en los espacios públicos, la maldad la cargamos nosotros en nuestros corazones. Ahí fue donde Dios miró y ahí donde Dios está mirando en estos tiempos. Entonces nosotros nos hemos familiarizado con la venida de Cristo. Es decir, nos hemos acostumbrado, ¿cierto? Porque familiarizar, vuelvo a repetir, es habituarse, es acostumbrarse, es amoldarse, es adaptarse. Ah, no, si estaba hablando de que Cristo venía. No, si eso yo lo sé. Pero lo sé aquí en la mente y no en el corazón, porque si lo supiera en el corazón, no viviríamos de la forma como vivimos. Viviríamos diferente, hermanos amados. Viviríamos apercibidos. Viviríamos como aquellas vírgenes prudentes que tenían su lámpara, que tenían su aceite. Y dice que cuando se cerró la puerta, vino una voz que dijo, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el Señor. En aquel día, ¿cierto? En aquel día, cuando vino el diluvio sobre la tierra, en el mundo antiguo, la gente no estaba, ¿cierto?, consciente que un juicio se acercaba. Y creo que esta palabra calza muy bien en los tiempos que vivimos. Si la gente del mundo antiguo, ¿cierto?, no estaba consciente que un juicio se acercaba, hoy por hoy es exactamente lo mismo. La gente no tiene conciencia, hablo los que no conocen a Cristo, los que no tienen al Espíritu Santo, no tienen la facilidad de ver como tú ves, no tienen la facilidad de entender como tú entiendes. La gente del mundo antiguo no estaba consciente que un juicio se acercaba. En el mundo actual es exactamente lo mismo. La gente no tiene conciencia que un juicio se acerca. Y yo le puse aquí, hoy por hoy, es exactamente lo mismo. Número 2, en los días de Noé, la maldad se incrementó. Es decir, aumentó de una manera que le desagradó a Dios. Insisto, ese pecado vertical, ¿cierto? Ese pecado que va directo delante de Dios. Ese pecado, ¿cierto?, trajo una consecuencia. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, como leíamos Génesis capítulo 6, verso 5, por la palabra de Dios tomaremos, ¿cierto?, el pulso de los tiempos. Ya lo veíamos en parte de Noé y el tiempo actual.
Bendito sea nuestro Dios. Entonces en Génesis capítulo 6, verso 11, vamos nuevamente a Génesis, capítulo 6, verso 11, y aquí especifica, ¿cierto? Y dice, y se corrompió la tierra. La palabra corromper significa pervertir. Cuando habla de la tierra está hablando de las actitudes y de la conducta de los hombres, no está hablando de la naturaleza. La tierra en este momento está gimiendo, la tierra en este momento está en dolores de parto. Bendito sea el Señor. Y dice, y se corrompió la tierra, es decir, se pervirtió, se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Entonces no me venga nadie a decir que hoy en día la violencia ha ido en aumento, se ha ido incrementando, si la violencia y el pecado y la maldad siempre ha existido. Lo que pasa es que en los últimos tiempos el escenario sería el mismo escenario de Noé. Entonces aquí dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La palabra violencia significa estaba llena de crímenes. ¿Cómo está el mundo actual? Está lleno de violencia, está lleno de crímenes. Hay un caos colectivo. Bendito sea nuestro Dios. Si usted ve los noticieros a diario, usted solamente lo único que va a ver tragedia, lo único que va a ver homicidio, lo único que va a ver femicidio, lo único que va a poder ver en la televisión, en los noticieros, es maldad, es tragedia, es crimen, es violencia, es corrupción, es perversión. Todo eso está proyectado en los últimos tiempos, antes que Cristo levante a su iglesia. Por eso volvemos a lo que acabamos de leer. Dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Dice aquí, especifica Mateo, dice, porque como los días antes del diluvio. Recordemos que Noé recibió las instrucciones de Dios que vendría un diluvio sobre la faz de la tierra a la edad de 500 años. Noé tardó alrededor de 100 años. Por las escrituras podemos darnos cuenta que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, pasaron alrededor de casi 10 décadas para que se cumpliese lo que Dios le había dicho a Noé. Tal vez en todo ese proceso de construir el arca, ¿cierto? Noé no cuestionó a Dios. Noé no pidió una segunda confirmación. Noé no lo puso en oración, no. Noé le creyó a Dios y por cuanto le creyó, le obedeció a Dios. Tardó alrededor de 100 años. Y la Biblia dice que Noé se constituyó en un pregonero de justicia. Y si usted busca el significado de la palabra pregonero, que significa que publica o divulga algo que es ignorado. Tú y yo en estos últimos tiempos tenemos que ser un pregonero de la palabra del Señor. Es decir, que publica o divulga algo que es ignorado. La gente ignora todas estas cosas porque no tiene al Espíritu de Dios en sus vidas. Ignora la venida de Cristo. Entonces la condición del mundo antiguo era, dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esa era la condición del mundo antiguo. Esa era la condición del mundo actual, del mundo de hoy. Bendito sea el Señor. La gente no tenía conciencia del juicio que se aproximaba. Hoy por hoy nadie, cierto, del mundo está consciente de estas cosas. La gente ignora realmente lo que viene sobre la faz de la tierra. Y tú y yo que tenemos a Jesús, tú y yo que decimos ser hijos de Dios,
Tenemos una verdad que tú y yo no la podemos esconder. Tú y yo no podemos meter bajo una almohada la luz de Cristo. Tú y yo tenemos la luz de Cristo para poder llevarla al mundo que está en oscuridad. La Biblia dice que el mundo está muerto y en sus delitos y en sus pecados. Por eso que es urgente, hermano, que la iglesia pueda despertar. Por eso que es urgente que la iglesia salga de la cueva. Por eso que es urgente y es pronto que la iglesia pueda realmente reaccionar. Porque la iglesia no ha tenido reacción alguna. Y sigo sosteniendo que la iglesia realmente se encontró en esta pandemia, cierto, que estaba débil espiritualmente. Por eso que hay mucha gente que está con miedo. Insisto, yo no estoy promoviendo realmente la irresponsabilidad para ti ni para mí. No estoy promoviendo eso, todo lo contrario. Usted cuídese, ¿cierto? Mantenga un distanciamiento físico, no social, porque la palabra es físico. Mantenga un distanciamiento físico, porque aquí estamos bajo una instancia social, nos estamos reuniendo virtualmente. Yo estoy hablando de una distancia física, ¿cierto? Lávese las manos, ¿cierto? Use mascarilla, cumpla, ¿cierto?, con lo que se ha establecido. Pero independiente a eso, usted y yo tenemos que tener una postura en Dios y saber realmente que Cristo viene pronto y tenemos que tener conciencia de ello. Y cuando tú y yo tenemos conciencia de ello, no vamos a estar entretenidos en las cosas del mundo. Bendito sea nuestro Dios. Porque como en los días antes del diluvio, leíamos, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Cuántas personas fueron las que entraron en el arca? Fue Noé, su esposa, sus 3 hijos varones y sus 3 nueras. Es decir, fueron 8 personas las que entraron al arca. Quizás en todo ese proceso que Noé construyó el arca, porque tenga usted en cuenta que de lo que Dios le había dicho a Noé era algo inusual, no era algo habitual. Por eso para algunos es una locura que lo que tú y yo hacemos. Es una locura que tú sigas orando, que sigas predicando, que sigas hablando del Señor, que sigas alabando a Dios. Para muchos va a ser una locura. Tal vez Noé, cierto, tuvo que sufrir la afrenta, la ofensa, la burla. Probablemente lo tildaron de loco, de que estaba fuera de sí, de que era anticuado, de que era esto otro. Pero este hombre se mantuvo y firme en la promesa del Señor. Tú y yo tenemos que mantenerlo firme. Cuando tú y yo salimos a predicar el Evangelio, la gente nos ignora. La gente prefiere voltear su rostro para otro lado, prefiere irse de esos lugares, ¿cierto? Para no oírte, para no escucharte. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen a Cristo en su corazón. Pero tú y yo que tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos que tener conciencia que Cristo está a las puertas, que Cristo viene en cualquier momento. Y si tú y yo tenemos esa conciencia y tenemos esa alerta del Espíritu Santo en nuestros corazones, no deberíamos estar viviendo como estamos viviendo, hermano. Viviendo una vida reposada, viviendo una vida media. Hoy día oro, mañana no oro, oro cuando siento. Si tú vas a orar cuando sientes, dígame usted, amado, si usted de aquí a un año no siente orar, en un año no va a orar. Oiga, esto no es por sentir, hermano. Esto es por necesidad, esto es por compromiso, esto es por realmente agradar al Cristo Todopoderoso. Entonces el mundo antiguo no tenía conciencia que se aproximaba un juicio. El mundo actual no tiene conciencia que viene un juicio sobre la tierra. El mundo actual no tiene conciencia que Cristo viene a buscar una iglesia. El mundo y el cristiano mediocre, perdónenme la expresión, el cristiano tibio tampoco está teniendo conciencia porque está viviendo en sus deleites. Por un lado está con Cristo, por un lado está con el mundo. Está dividido, está claudicando entre 2 pensamientos y quiere irse para el cielo, ni para ningún lado va a llegar así. Porque hay que tener conciencia, hermano. Alguien dirá, es que yo trabajo, es que yo hago aquí, es que yo hago allá. Yo también trabajo. Bendito sea el Señor. Pero el trabajo nunca ha sido un problema. Y nunca tiene que ser un problema.
Porque si fuese un problema para servir a Dios el trabajo, creo que ninguno de nosotros trabajaríamos. Yo sé lo que es estar cansado, yo sé lo que es estar agotado. Yo en este mismo momento vengo saliente de un turno de 4 días de horario extenso, pero aquí estoy. Bendito sea el Señor. Porque claramente el compromiso no lo tengo con los hombres, lo tengo con Dios. Sigamos leyendo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ese era el pulso, ¿cierto?, del mundo antiguo, el designio, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra en estos tiempos? Está corrompida, hermano, está llena de violencia. Hay leyes que amparan lo malo, usted va a ser perseguido, usted va a ser realmente atacado en algún momento por decir la verdad, por promover lo bueno. Hoy en día la intención del enemigo es de opacar lo bueno, es de opacar la palabra del Señor, pero Satanás no va a poder prosperar, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El hombre hoy en día a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces en ese tiempo, ¿cierto?, la tierra estaba corrompida, estaba llena de violencia. Hoy exactamente lo mismo. Cómo se ha incrementado la maldad de una manera impresionante. Ese pecado vertical está llegando delante de la presencia del Señor. ¿Y qué tienes que tú hacer? ¿Estudiar a Dios? No, tú no tienes que estudiar a Dios. Tú tienes que decir: Señor, tú vienes pronto a buscarme a mí. No busque a un tercero. Diga: Dios viene pronto a buscarme a mí. Recuerda que la salvación es personal, no es colectiva, mis amados hermanos. Por eso en esta hora toma impulso en el nombre de Jesús y abre bien tus ojos y deja de estar ahí atrapado en tus pensamientos, en tus ideas, en tu razón, en tus cosas. Despierta para que Cristo te alumbre, dice la palabra de Dios. Tú que duermes, despiértate, levántate entre los muertos. La iglesia sintió el impacto de la pandemia. La iglesia fue desorientada por la pandemia. La iglesia se decayó por la pandemia. No, la iglesia estaba ya decaída y este golpe, ¿cierto?, no pudieron enfrentarlo. Por eso que las iglesias están cerradas, por hermano. Por eso que no hay motivación en el pueblo del Señor. Si te cuesta la vida, ¿qué importa? Si el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dijo el apóstol. Escúchame bien, hermano predicador, hermano predicadora. Tú que predicabas antes de la pandemia, tú que salías a las calles, tú que danzabas en la iglesia, tú que alababas a Dios en el culto. ¿Qué ha pasado con el Espíritu de Dios que está en tu vida? ¿Acaso se te quedó en el templo? ¿Acaso se te quedó dentro del local? El Espíritu Santo está en mi vida, está en tu corazón. Bendito sea el Señor. Siento a Dios en mi vida, hermanos. Es tiempo que el pueblo se levante. Es tiempo que la iglesia reaccione. Es tiempo que la iglesia tome el lugar que le corresponde. Dice la Biblia que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Cuando es más fuerte la lucha, es más fuerte el poder. Cuando es más fuerte la lucha, es más fuerte y es más grande la victoria. Cuando Satanás se te tirase como río sobre tu vida, ten en cuenta que el Espíritu de Jehová va a levantar bandera contra él. Padre, en el nombre de Jesús, remueve todo obstáculo de la vida de tus hijos. Remueve, Señor, toda mediocridad. Remueve toda tibieza. Así tienes que orar, tienes que hacer guerra. Tienes que levantarte en una oración poderosísima para que el Cristo de la gloria muestre su poder. Vas a caminar confiado. Que aunque caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Así tienes que caminar en estos tiempos. Tienes que tomar decisión en tu vida. No puedes ya vivir la vida que llevabas antes. Amados hermanos, muchas iglesias cerraron definitivamente porque sus vidas espirituales estaban raquíticas. Así está el pueblo de Dios. Está amedrentado, está escondido. Y dice el Señor que Él, aunque tú y yo andemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice: si no perdonó, escúchame bien, hermano, si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de Dios, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Que hablábamos que la palabra pregonero significa que publica o divulga algo que es ignorado. Tú y yo somos pregoneros. Dice: si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Ya hablamos, ¿cierto? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas. Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bendito sea el Señor. Y muchos preparando la iglesia para la gran tribulación. Qué terrible, hermano. Qué terrible ver a esos predicadores que estudian a Dios. Qué terrible ver a esos predicadores que están con calculadora en la mano, dando día, dando horas. Y dice la Biblia que ni siquiera los ángeles saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea nuestro Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, del verso 9 al verso 10, dice Pedro, el Señor, escúchame bien, hermano, si tú crees que Cristo se olvidó de nosotros, si tú crees que Cristo ya no se acuerda de estas promesas, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, verso 10, el Señor, dice, no retarda su promesa. Bendito sea nuestro Dios. No retarda su promesa. La palabra retardar significa atrasar, aplazar. No es que Dios esté aplazando su venida. No es que Cristo esté aplazando su venida. No es que Cristo esté atrasando su venida. El Señor no tarda su promesa. Aquí es el punto, hermano. Según algunos le tienen por tardanza. No, yo vengo escuchando eso desde que llegué al Evangelio. No, si yo lo vengo escuchando muchos años. ¿Cómo estaba la gente del tiempo de Noé? Tal vez decían, no, si Noé lleva como 70, 80 años construyendo esa arca. Pero yo no veo nada, yo lo veo ahí haciendo cosas nomás. Así están muchos cristianos, dice, según algunos la tienen por tardanza. No, tranquilo, hermano, no, relájese, usted viva así nomás y el Señor ya lo va a cambiar. Esa es una mentira del diablo, hermano. Según algunos le tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Aquí está la explicación bíblica, sino que Él es paciente para con nosotros. Es decir, si Cristo en este momento no ha venido, es por causa tuya y por causa mía, porque dice que Él es paciente para con nosotros. Está esperando a diario, cierto, que nos volvamos a Él. Está esperando a diario que dejemos esa vida mediocre. Está esperando a diario que dejemos el mundo. Está esperando a diario que dejemos lo malo, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Es decir, Él es paciente para con nosotros, nos está esperando, está delante del Padre. Recuerda que Jesús es el abogado. Si habéis pecado, que dice abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Qué hace el abogado? El abogado defiende a un imputado, el abogado le está buscando una salida a uno que está siendo acusado, el abogado le está buscando una libertad, le está evitando un juicio, le está evitando una condenación. Así está Cristo delante del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Señor, dale una oportunidad, Señor, que no se pierda. Señor, mira cuánta gente necesita de ti. Así está Jesús delante del Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que no me vengas a decir que Jesús se olvidó. No me vengas a decir que Jesús ya no está interesado por nosotros. No, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza. Y eso que le tienen por tardanza, están viviendo la vida loca. Eso que le tienen por tardanza, van a la iglesia pero no están comprometidos con Dios. En la iglesia son cristianos, portan una corbata, una Biblia, un traje, pero en sus vidas no son como lo demuestran. A eso me estoy refiriendo. Según algunos le tienen por tardanza. ¿Cómo estaba en el tiempo de Noé? Comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Es decir, la gente, en palabras simples, no estaba ni ahí con nada. Bendito sea el Señor. Así está el mundo actual. No le interesa saber de Dios. No le interesa buscar la salvación. Según algunos le tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros.
Cada día Dios nos da una oportunidad, hermanos. ¿Sabe que esto me conmueve? ¿Sabe cuál es mi oración delante del Señor? Señor, hazme sensitivo a tu palabra, hazme sensible a tu voz, hazme sensible a tu palabra, hazme sensible a tu voz, porque cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, no necesitas un mensaje de 2 o 3 horas para poder ser quebrantado. No necesitas que alguien te hable una profecía. No necesitas que alguien te imponga las manos. Tú riegas tu corazón porque hay una sensibilidad de Dios en tu corazón. El Espíritu Santo es sensible. Y cuando tú y yo le contristamos, el Espíritu Santo se aparta. Usted dirá, ¿de qué forma yo le contristo, predicador? Cuando tú y yo hacemos lo incorrecto, el Espíritu Santo se desliga de nosotros. Dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. Bendito sea el Señor. A muchos espiritualmente lo único que les falta es el papel de defunción, hermanos. Tristemente lo digo, pero esa es la realidad. Lo único que quedan en algunos es la apariencia, es la fachada, pero por dentro están secos espiritualmente. Y dice la Biblia que cuando vino Jesús a las 10 vírgenes, 5 de ellas estaban prudentes y la otra insensata. 5 velaban, 5 durmiendo. Esa es también la condición de los últimos tiempos de la iglesia. Las virgen insensata fueron negligentes a última hora. Dice, se oyó un clamor, viene el esposo a salir a recibirle, y dice, las que estaban preparadas entraron con ella a la boda, y la respuesta fue categórica, que dijo, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea nuestro Dios. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. El verso 10 de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando el ladrón llega a un inmueble, cuando el ladrón llega a una instalación, a una dependencia, yo que trabajo en seguridad, yo sé realmente cuál es el modo, ¿cierto? El modo operandi del ladrón, ¿cierto? El ladrón llega sin previo aviso, el ladrón se deja caer como tormenta, ¿cierto? Se deja caer de un momento a otro. El día del Señor vendrá. Escúchame bien, hermano, tú que estás ahí indeciso en tu vida. Escúchame bien, mi amado hermano, tú que estás en nada en tu vida espiritual. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si tú estás esperanzado en esta tierra, si tú estás mentalizado en este mundo, quiero decirte y quiero recordarte que tú y yo no pertenecemos a este mundo. ¿Cuántas veces no hemos cantado en la congregación? Solo estoy de paso en esta vida, pero no lo pareciese, hermano, porque estamos tan humanizados, estamos tan aferrados a esta tierra, que realmente no hemos podido abrir nuestros ojos, que todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo es una señal del cielo que te está diciendo a ti y a mí, hombre, mujer, levántate, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, según algunos le tienen por tardanza. Pero el cristiano de los últimos tiempos se ha familiarizado con la venida de Cristo. Ha hecho la venida de Cristo algo habitual, ¿cierto? Se ha acostumbrado a oír esto. Se ha moldado a oír la palabra de que Cristo viene pronto. Cuando tú y yo nos familiarizamos con la palabra de Dios, cuando tú y yo nos familiarizamos con la venida de Cristo, bajamos la guardia, dejamos de orar. ¿Por qué la iglesia bajó la guardia? ¿Por qué la iglesia dejó de buscar
buscar. Yo no he visto en las redes sociales que las congregaciones estén llamando a un clamor nacional. Cada uno está por su lado predicando a Cristo. Estamos como en los tiempos del apóstol Pablo, uno diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de acá, yo soy de allá. ¿Quién te dijo que el letrero va a llegar al cielo? Sí, mi amado amigo, a ti te estoy hablando, hermano. Tú que tienes un letrero en tu corazón y no pones a Cristo como el principal en tu vida. ¿Quién te dijo que tu letrero, mi letrero, va a entrar al cielo? Si Él viene a buscar una iglesia, viene a buscar el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres que han sido redimidos en la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. Él vendrá como ladrón en la noche. Y si tú y yo tuviésemos conciencia de eso, no estaríamos en nuestra vida espiritual en nada. Eso es lo que yo puedo apercibir, hermanos, en el Señor. Que hay una iglesia que ha decaído, que hay una iglesia que ha ido en picada, que el hombre le ha temido más a la pandemia. Y el apóstol Pablo decía: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A mí no me importa si es necesario morir por la causa de Cristo. Prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que morir estando escondido sin hacer nada. Y Dios me va a decir un día: hijo, fuiste cobarde. Y dice la Biblia que los cobardes los pone en la categoría de los idólatras, los pone en la categoría de los mentirosos. Dice que los cobardes, los incrédulos, mentirosos no tendrán parte ni arte en la vida eterna. Yo prefiero morir haciendo la voluntad de Dios. Prefiero ser perseguido, prefiero ser a lo mejor criticado, no me importa, pero seguiré predicando el evangelio de Cristo. Muchos se escondieron, muchos están escondidos, están asustados. Bendito sea el Señor, pero no han mirado las promesas de Dios. ¿Qué estás esperando, mi amado? ¿Que esto vuelva a la normalidad? No, esto no va a volver nunca a la normalidad. Esto se le va a ir estrellando más a la iglesia. Esto se le va a ir poniendo más difícil. Por eso yo te insto en esta hora: doblega tu oración. Si tu lucha ha sido fuerte, tu oración tiene que ser más fuerte. Si Satanás te ha golpeado de frentón, tú tienes que golpearle 2 veces de frentón. Tienes que confrontar las fuerzas del mal, pero no con una reacción de lamento. Tú tienes que racionar en el espíritu. Tú y yo tenemos que correr. Cuando David se enfrentó al Goliat, ¿qué hizo? Se quedó ahí sin hacer nada. No, dice que él corrió a la línea de batalla. Comienza a correr a la línea de batalla. Comienza a orar de madrugada. Comienza a hacer guerra por tu familia. Comienza a hacer guerra por los tuyos. Comienza a reclamar las promesas de Cristo sobre tu vida. Comienza a desvelarte. Comienza a madrugar. Comienza a orar. Comienza a ayunar. Cuando tú comienzas a hacer eso, tú sientes la fuerza del Padre. Tú sientes lo que dice la palabra de Dios, que las fuerzas serán como la del búfalo. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga, mi amados hermanos. Que Dios te guarde. Yo sé que estamos restringidos por muchas cosas. Yo no estoy llamando ni incitando al odio, no estoy incitando a nadie a pasar por alto, ¿cierto? Lo que se establece, no, pero tú y yo tenemos que buscar estrategias en Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta noche, hermano. Que Dios te guarde cuando tú veas un noticiero. Tú lo único que puedes entender, hermano, que Cristo está muy pronto. Es el mismo escenario del tiempo de Noé. Dice la Biblia que la tierra se había corrompido, estaba llena de violencia, el deseo del corazón de los hombres iba de continuo al mal. Por eso que Dios envió juicio sobre la tierra. La tierra, como te decía, está gimiendo. No me vengan a decir que la corriente del niño, que el cambio climático. No me vengan con esas mentiras.
Lo único que me está diciendo todo este desatar de la naturaleza, lo único que me está diciendo que la tierra está gimiendo, la tierra está en un estado realmente como de parto, la tierra está gimiendo, la tierra está en un momento de parto. Sí, mi amados hermanos, la tierra ya no tolera más la maldad, ya no tolera más el pecado de los hombres. La maldad está dentro del corazón, ya no hay en quién confiar, ya no hay en quién mirar como un referente, porque para donde tú miras hay corrupción, para donde tú miras hay realmente maldad. Y necesitamos estar firmes. Yo no vengo a hablarle de cosas que yo no vivo, hermanos. Tenemos que reinventarnos en Dios. Muchos se reinventaron, ¿cierto?, en algún emprendimiento. Muchas fuentes de trabajo fueron cerradas. Muchos lugares, ¿cierto?, de comida rápida fueron cerrados por la pandemia, por el tema del aforo. Se le prohibieron muchas cosas a la gente. La gente perdió su fuente de trabajo. Pero hubieron hombres y mujeres que se reinventaron. Buscaron la forma de poder subsistir en lo económico. Tú y yo tienes que reinventarte espiritualmente. Si no puedes congregarte libremente, anda a las plazas, anda a las calles. Es que no podemos salir en grupo. No salgas en grupo. Anda en familia, anda 2 o 3, recorre las poblaciones, predica el evangelio, anuncia que Cristo viene pronto, cumple la función de Noé, pregonero de justicia. ¿Y qué es un pregonero? Es un pregonero, alguien que publica o divulga algo que es ignorado. La gente no sabe que viene un juicio sobre la tierra y tú lo sabes, y tú y yo eres responsable delante del Padre. Si no vas tú a agradar a los hombres en la calle, tú vas a cumplir el mandamiento de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. La iglesia le faltó estrategia, la iglesia no tiene visión, no tiene dirección, los líderes no tienen visión de Dios para hacer cosas. Tienes que buscar estrategia de Dios. Es que no podemos salir 30 a la calle porque en nuestra ciudad estamos en fase 2. Aquí acabamos de salir hace una semana atrás de la fase 2. En la fase 2 seguíamos predicando el evangelio. Seguíamos ayudando a la gente en la calle. Porque es el momento que más necesita de ti. La gente es el momento que más necesita de Dios. La gente en la pandemia hay gente desesperada. Hay gente, la tasa de suicidio ha aumentado, la violencia intrafamiliar en los hogares, las familias. ¿Cuántas mujeres no han perdido la vida en estos últimos meses en Chile? Producto del ataque, ¿cierto?, de su cónyuge, de su pareja, de quien haya sido, mis amados hermanos. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar esta verdad. Pero estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos esperando que todo esto llegue a la normalidad. Espérate un poco, hermano. Aquí no va a haber normalidad. Perdóname por lo que te digo, pero aquí no va a haber normalidad. Viene un tiempo más difícil para la iglesia. Viene un tiempo de persecución donde Satanás va a usar las leyes y está usando las leyes terrenal para callar la iglesia. Pero el diablo no va a poder callar la iglesia. Jamás podrá tapar la boca de Dios en nuestros corazones. Jamás podrá impedir que este evangelio siga siendo propagado. Mire cómo hemos buscado estrategia, hermano. Gócese, alégrese, porque yo no estoy buscando el reconocimiento de los hombres. Lo único que quiero es que muchas almas sean bendecidas. Y esta semana, por la misericordia del Señor, hemos alcanzado a cientos de personas a través de las redes sociales, a cientos de personas. ¿Y qué le hemos dicho al Señor y al Espíritu Santo? Espíritu Santo, una palabra es suficiente para que una vida sea transformada. Bendito sea el Señor. Así tienes que vivir, hermano. Tienes que vivir con esa alerta en tu corazón. Sabiendo si el ladrón viene esta noche a tu casa, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a abrir la puerta, cierto? ¿Lo vas a esperar con galletas? ¿Lo vas a esperar con recepción? No, tú vas a estar atento, vas a estar apercibido, viendo por la ventana, viendo por la puerta, cuidando tu sitio, cuidando tu espacio, cuidando realmente tu perímetro. Así tienes que vivir en Cristo, tienes que estar atento, porque el enemigo te va a querer dañar, te va a querer apartar de Dios. Si estás desanimado ahora es porque has bajado la guardia, porque si estás lleno del Espíritu, porque si estás lleno de Dios, vas a rebosar, vas a alegrarte, vas a gozar. Y no importa que tengas o no tengas. Esto no se trata de que si tienes o no tienes.
Porque tú y yo no podemos caminar por circunstancias de la vida. Y si tienes algo, da gracia a Dios. Y si no tienes, da gracia también a Dios. Si tienes en este momento un vaso de agua solamente para tomarte, gózate, alégrate. Porque tu redención está cerca. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias por ayudarnos a predicar el Evangelio. Gracias por esos hermanos y hermanas que están ahí fielmente, ¿cierto?, compartiendo los videos. Usted se da cuenta que aquí no estamos buscando ningún interés económico. De todas mis predicaciones que he hecho, nunca he pedido ni siquiera un peso a nadie, porque ese no es el objetivo, hermanos. Aquí lo que buscamos es que las almas sean bendecidas. Usamos los medios que nosotros tenemos para poder hacer estas transmisiones. También hay un costo económico y eso lo asumo yo. Y doy gracias al Señor porque tengo el privilegio de ser un pastor que no es asalariado. Perdónenme los pastores, soy un pastor que trabaja como usted, como cualquier mortal que se gana su dinero con su esfuerzo. Y de eso vivo, mis amados hermanos, por la misericordia del Señor. Que Dios les guarde, hermano. Les recuerdo a cada uno con cariño. Por ahí a quien tengo, ¿cierto? Hermano Manuel Espinosa, Dios le guarde. Mi amado hermano también Alejandro, ¿cierto? Mi hermano, Dios le bendiga mucho a él, ¿cierto? Inicialmente él nos apoyó bastante con estas transmisiones. También la hermana Mónica Vidal, mi hermana Angélica Rodríguez, Dios le bendiga. Por ahí está, si no me equivoco, la hermana Inés también. Y si no me equivoco, ¿cierto? También la hermana Jacqueline. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios les guarde y Dios les proteja cada día. Quiero dar gracias al Señor en esta hora por esta palabra. Lo invito a que ahí cierre sus ojos, incline su rostro. Oremos delante del Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta noche, Señor, te bendecimos. No hay nada, Señor, no hay nada. No hay nada que nos impida tu presencia, Señor. Sé que hemos pasado momentos difíciles, momentos de soledad, Dios mío, momentos de distanciamiento físico, Señor, producto de todo lo que está pasando en esta tierra, Dios del cielo. Pero esto, Dios mío, se veía venir, Señor. Lo único que te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayudes, Señor, que nos den la fuerza, la fortaleza, y que esta palabra, Señor, pueda impactar nuestros corazones para bien y que nuestras vidas espirituales puedan ser edificadas. Gracias por cada uno de tus hijos que han estado conectados. Gracias por los que comparten los videos. Gracias, Señor, por los que nos ayudan a predicar el Evangelio, Señor eterno, llevando esta palabra, Dios mío, en sus perfiles, en sus muros, en su historia, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del YouTube. Señor, gracias por los hermanos que se han suscrito, Dios mío, en el canal de YouTube, Señor. No estamos buscando, Dios mío, cantidad de suscriptores, Señor, sino que estamos buscando gente que pueda ser parte de esta bendición. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde, Dios les bendiga cada día a sus vidas. Oremos los unos por los otros, hermano. No crea que porque estamos lejos, ¿cierto?, no estemos en comunión. Que Dios les guarde, hermano. Será hasta la próxima, ¿cierto?, si Cristo no viene antes. Bendiciones, shalom, la paz de Cristo en sus corazones. Amén.